Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Néstor Conte, referente de la izquierda en Bahía Blanca. Bueno, buenas tardes, Sí. Buenos días. Esto se ha ido conformando de esta forma. Soy un militante histórico del Partido Obrero y como se ha ido desarrollando la izquierda en nuestro país, muchos de los que militamos toda la vida, desde la década del 70, nos hemos transformado en referentes importantes en determinadas regiones del país. En algunos lugares ya la izquierda tiene legisladores en muchas provincias, hay 22 compañeros y compañeras que son diputados, senadores, concejales, entonces han adquirido un estatus de tipo parlamentario. Acá siempre hemos estado muy cerca, en Bahía Blanca, de ingresar al Consejo. Y bueno, nos hemos transformado el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, en referentes de una corriente del pensamiento político mundial, porque la izquierda es eso, es una corriente de tipo internacionalista. Y bueno, obviamente que por la edad me toman muchos compañeros como referente inevitable. ¿La edad qué edad es, Néstor? Tengo 61 años, soy del 55 y en un sentido ocurre lo siguiente. Hace un tiempo en una radio me hablaban del despertar político de la juventud en Bahía, en el país, producto de esta militancia que se daba en el kirchnerismo. Y ya nosotros preveíamos que el desenlace del gobierno de Cristina iba a ser electoralmente desfavorable. Entonces yo planteé que seguramente estos pibes, cuando perdieran el poder político, van a perder las rentas que tenían jugosas, que no conseguía en general un trabajador haciéndolo en un trabajo normal. Pero nosotros veníamos de una generación en la década del 70 donde 30.000 personas fueron desaparecidas por pensar, por creer, por actuar de determinada forma contraria al sistema social político imperante. Y conté una anécdota que para mí personalmente es muy cara, porque mi viejo estuvo en un geriátrico antes de fallecer y había 3 viejos como él, 2 viejitos más como él, que tenían demencia senil. Pero en determinado momento me percibí que uno de ellos también era peronista como mi papá. Y les hice cantar la marcha peronista a los 3. Y para mí fue un ejercicio no solo de la memoria, porque con su demencia, la conclusión es que ese proceso que yo habían vivido a los 15, 20 años había sido tan profundo, y esto es lo que ha ocurrido en diferentes etapas de la historia en nuestro país. Entonces yo soy uno de los sobrevivientes de la década del 70, que como muchos jóvenes por pensar de determinada manera están en condiciones de desaparecidos en nuestro país. Y bueno, hemos unido esa etapa de la dictadura, el regreso de la democracia y la lucha que hemos venido librando bajo todos los gobiernos de la democracia burguesa, que tenemos claro para nosotros que es un gobierno que responde a los mismos intereses sociales y económicos que respondieron en su momento a la dictadura, que es favorecer a la burguesía nacional o a los capitales extranjeros. Néstor, en una discusión de un asado de noche, amigos que conocen de política, discutían sobre el kirchnerismo. Había uno que defendía el kirchnerismo y otro que era más de izquierda. Y el kirchnerista le dijo: esto es lo más a la izquierda que se puede estar. ¿El kirchnerismo es lo más a la izquierda que se puede estar? Bueno, dentro en un gobierno, ¿no? No, obviamente que no, pero lo hubiera rematado con la frase de Cristina, que a la izquierda del kirchnerismo estaba la pared. Y nosotros desenvolvimos un planteo que a la izquierda del kirchnerismo estaba el Frente de Izquierda. Por eso esto que mencioné en el párrafo anterior, el ascenso electoral de la izquierda también, que es un aspecto muy importante, pero no el único en la vida política de un país, también se correspondió con el ascenso de la izquierda en los sindicatos. Y este es un fenómeno político que lo que llamaba el nacionalismo burgués, que nosotros lo caracterizábamos así, el kirchnerismo, era inevitable que se desenvolviera de esta forma, que la izquierda se desarrollara, que conquistara posiciones, y ahora el kirchnerismo también pretende en la oposición
reivindicar banderas de lucha que cuando fueron gobiernos no titubieron en aplastarlas. Por ejemplo, frente a la desocupación, frente a la precariedad laboral o la represión a los movimientos sociales, nunca han reconocido la desaparición de Jorge Julio López, que se dio bajo el gobierno de Cristina, y el kirchnerismo nunca tuvo la dignidad ni siquiera de recibir a la familia de Jorge Julio López. Entonces, hay que tener muy claro que incluso en la etapa esta, los que hoy se presentan como opositores al gobierno de Macri, al gobierno de Cambiemos, un gobierno derechista, fueron tan derechistas como ellos cuando gobernaban, y que lo que se está viviendo hoy, este ajuste brutal, es una consecuencia inevitable de la evolución económica que iba a tener todos los planteamientos que se fueron desenvolviendo bajo el kirchnerismo, como por ejemplo ya nombré la precarización laboral, los subsidios a las empresas del transporte, los subsidios a la energía, que han significado este brutal colapso, este brutal tarifazo que hoy se está aplicando. Y después lo que hay que ver con mayor atención, y invito a los oyentes que así les guste seguir la situación política, es que vean cómo se vota en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, cómo el kirchnerismo vota en forma uniforme, con Cambiemos, leyes que son claves, como por ejemplo el pago a los fondos buitres, que es lo que ha significado todo este ajuste que se está desenvolviendo sobre nuestro país. Y bueno, estas son las consecuencias, y esa sería la respuesta, no sé qué le contestó tu amigo izquierdista. Igual recomiendo no discutir de política en un asado, porque uno a veces toma un vaso de vino y se anima a decir cosas, o capaz que desde el punto de vista terapéutico estaba bien. Bueno, quizás esa sea una de las buenas cosas que tuvo el kirchnerismo. La gente hablando de política, los jóvenes hablando de política o participando en política, porque usted dice que muchos lo hacen por el dinero, ¿no? Pero también debe haber algunos jóvenes que se sumaron también porque creen o porque les gusta o porque encontraron que la política también es una herramienta para cambiar las cosas. Bueno, dos cosas. Está muy bien la pregunta, es muy oportuna. Pero Néstor Kirchner, cuando ganó la presidencia, dijo una frase que ha quedado grabada. Dijo él: vengo a reconstruir el Estado. ¿Por qué dijo eso Kirchner? Porque acá en las calles de Bahía Blanca también, se cantaba que se vayan todos. Claro. Había ocurrido el argentinazo en este país, el descrédito de los dirigentes políticos era tan profundo, que lo que eran las asambleas populares había significado, eran el símbolo de un despertar político en nuestro país. Obviamente, y siguiendo tu razonamiento, eso lo canalizó el kirchnerismo. Ahora, este es un aspecto importante, pero ese proceso no se ha cerrado. Por eso, cuando vos decís, bueno, a la izquierda, por eso la inconsecuencia del planteo de un discurso progresista que tenía Cristina, y en los hechos objetivos ya tuvo otra frase que, mira, parece que estoy medio para recordar, pero ella dijo una frase que no debemos perderla de vista, que los grandes grupos económicos se la estaban llevando con plata. Es decir, que los bancos se la llevaban con plata, los ojeros se la llevaban, las agroexportadoras se la llevaban con pala, perdón. Con pala, sí. Con pala. Es decir, que se estaban ganando mucho. Y tenemos el 40% de trabajo precarizado. El INDEC dio la semana pasada esta estadística del 32% de pobres. Lo que hizo el macrismo fue incrementarlo un 4%, pero cuando se fue el gobierno anterior había dejado un 28% de pobres en nuestro país. Es decir, que nosotros estamos viendo la secuencia de una película. No es que hay una nueva foto a partir de diciembre del año pasado y todo lo que había ocurrido antes era progresivo. Es decir, las jubilaciones, la falta de vivienda, la destrucción de la salud pública, todo eso es lo que se ha vivido en estos 12 años. Los 30.000 millones de dólares que se llevaron las empresas de energía en conceptos de subsidio en los últimos 15 años, eso se procesó bajo el kirchnerismo. Por eso, acá en Bahía Blanca también ocurrió que cuando se hacían las movilizaciones contra el tarifazo, que planteábamos que se abran los libros de las empresas energéticas para saber dónde estaban los subsidios, los kirchneristas decían que eso era hacerle el juego Macri, porque era precisamente decir qué hicieron con la plata los siriglianos, qué hicieron con la plata los Midling, qué hicieron con la plata los diferentes grupos económicos que fueron los beneficiarios
de los subsidios que generosamente entregó el gobierno kirchnerista. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros tenemos una buena lectura de lo que fue el kirchnerismo, estamos preparando las condiciones políticas para superarlo en la actual etapa, que es una etapa de lucha, de agudización de las contradicciones. Néstor, usted recién nombró que el kirchnerismo y el macrismo van juntos a la hora de votar en las cámaras. Esta semana el Congreso de la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley de paridad, que establece que tiene que haber en las listas la misma cantidad de hombres que de mujeres. ¿Por qué la izquierda o el Frente de Izquierda de los Trabajadores votó en contra de esa ley? Porque es una ley que va en contra de las mujeres. Hoy, ¿qué porcentaje de mujeres puede tener una lista? El 70%. Es decir, tiene un piso, tiene que haber como mínimo el 30%. Pero también tiene que haber como mínimo un 30% de hombres. Nosotros, como Frente de Izquierda, incluso presentamos en muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires listas que superaban largamente la cantidad de mujeres, que superaban largamente la cantidad de hombres. Bueno, eso no va a poder ser más. Después, ¿cómo se arman las listas? Por género. Ayer leía un tuit de alguien que decía, bueno, también se podría utilizar otro criterio, decir quiénes son de Boca, quiénes son de River, si somos petizos, somos altos, si somos homosexuales o bisexuales, si somos negros o somos blancos. ¿Cuál es el criterio? Es una intromisión del Estado en la vida política de los partidos. Ahora, lo esencial de esto, ¿cuál es? Hay algo que es muy importante. ¿Importa si es una mujer o un hombre que va como candidato? Importa el programa. Nosotros conseguimos, por ejemplo, las 6 horas para las enfermeras en Capital Federal. ¿Quién planteó esa ley? Marcelo Ramal. Lo hemos planteado en la provincia de Buenos Aires a través de Guillermo Kane, o con Pitrola en el Parlamento Nacional. Se consiguió también en el ámbito de la Capital Federal una licencia especial para las docentes que son víctimas de la violencia de género. ¿A través de quién la conseguimos? De Marcelo Ramal. Es decir, ¿es un problema que sea un hombre o sea una mujer? ¿O el problema es qué intereses sociales, políticos y económicos son los que defienden? El Senado tiene un 42% de mujeres. Sin embargo, no se ve que haya una presión a favor de una legislación, ni hablar, por ejemplo, de legislar a favor de la legalidad del aborto, que es uno de los motivos de muerte de las pibas pobres. Es decir, el otro día lo decía Del Moro, un intratable, a veces por una injerencia de la Iglesia, claro, muy bien, ya lo ve un periodista que a veces se lo acusa de liviano y lo está planteando, es una injerencia de la Iglesia, eso es lo que planteamos nosotros. Sin embargo, Cristina Kirchner estaba en contra de la legalización del aborto. Entonces, ¿importa el género? No tiene ninguna importancia. Nosotros hemos tenido 2 presidentas, Isabel Perón, Cristina Kirchner, pero está plagado el mundo de ejemplos de mujeres que han gobernado y han sido una gran carga para los intereses de los pueblos. Podemos nombrar, para los que ya tenemos cierta edad, Margaret Thatcher, y tan cara para los argentinos. Es decir, en la sociedad capitalista, que es bajo la que vivimos nosotros, lo que importa es con qué programa se va a un parlamento, con qué programa se va a la lucha. Después, nosotros somos partidarios de colocar a los mejores cuadros, sean hombres o mujeres, eso no hay ninguna distinción. La importancia en la reivindicación del género, como lo planteamos en los consejos deliberantes, es que se otorguen las leyes, las partidas presupuestarias para que se satisfagan las demandas. Ahora, ¿por qué se instaló este tema? Esa es la pregunta. ¿Por qué se discute ahora y no se discutió, por ejemplo, cuando hace 6 años atrás, cuando Cristina era presidenta? Porque ya llevamos 2 años consecutivos de 3J, 3 de junio, ni una menos. Es decir, es una causa popular que se ha instalado en el país contra la violencia de género, y hay una exposición del problema que las clases dominantes, han buscado esto que es una distracción, que no tiene nada que ver. Vuelvo a insistir, Vidal es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la de Tierra del Fuego es del Frente para la Victoria, Alicia Kirchner es gobernadora en Santa Cruz, y no vemos que en ninguna provincia de esta se esté legislando a favor de los derechos de las mujeres, siendo que tenemos la máxima figura de una figura femenina. Entonces, hemos desnudado este planteo, lo hemos puesto aparte de una intromisión de cómo se tiene que armar
Es como si alguien viniera y te dijera cómo vos tenés que hacer tu programa. Decir, mira, es mi programa, pero cuando yo me vaya, que el que venga lo haga como quiera. Entonces, ¿cómo se introduce en el Estado diciéndote primero el cupo, el piso, las PASO, el género que tenés que poner? Bueno, después te van a tener que decir cómo va a ser el candidato que tenés que poner. Entonces estamos en contra de eso. Néstor, ¿qué es lo que menos le gusta del gobierno de Gay? Mira, ayer yo hice un tuit acerca de una serie de tweets que Gay había sacado. Invertiremos, realizaremos, está todo en el futuro, conjugado el verbo en futuro, plural. Se supone que alguien que va a gobernar tiene que tener un plan de gobierno y ejecutarlo. Bueno, eso es todo sanata, pero acá, en Mar del Plata, en Olavarría, en La Plata, porque a este gobierno le está faltando los recursos financieros. Macri dijo que cuando ellos ganaran iba a haber una lluvia de dólares, cuando se blanquearon los capitales iba a haber dólares. Se hizo el mini Davos hace 15 días en Buenos Aires, vinieron los grandes referentes de las multinacionales y dijeron, bueno, si sos capaz de manipular la situación política, controlar a las masas, veremos si hay una inversión. Pero la tendencia en el mundo es la tendencia de Inglaterra, de irse del mercado común europeo, es la situación del Deutsche Bank de Alemania, que quiebran y los capitales se refugian en los grandes centros financieros, no en los países periféricos como Argentina. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Gay? Bueno, si no tienen los recursos financieros el gobierno nacional para atender a sus intendentes, a los gobernadores, ahora le están prometiendo a los gobernadores del PJ para disciplinarlos políticamente, porque están preocupados por las elecciones del año que viene. Entonces, ¿cuál es la situación de las escuelas? Tenemos uno de los boletos más caros del país. ¿Cuál es la situación del Hospital Pena? Bahía Blanca vemos marchar a los judiciales, a los docentes de la Universidad del Sur, a los docentes del SUTEBA, a los médicos. ¿En qué cambio con respecto al kirchnerismo? En muy poco, en casi nada. Son más prolijos en el discurso, no son tan groseros o no gozan todavía de la impunidad que tenían los que estaban antes, pero a la hora de solucionar los problemas, los otros días estuvo este hombre que está al frente de APSA, Escarcela, el que estaba antes, sí, y el de que está ahora nunca me acuerdo el apellido, pero suena bastante parecido. Dijo que yo le puse que eran muy lindas fotos las que habían hecho. El tema que en cualquier barrio la cloaca sigue yendo por la vereda y bueno, tuvo el tupé de decir que ya habían solucionado los problemas, sí, de las pérdidas. Es todo sanata. Es decir, ¿cuántas viviendas se van a construir en Bahía Blanca a partir de este momento? Ninguna. Las que se han inaugurado son las que se heredaron del plan federal de los gobiernos anteriores, que de por sí tardaron como más de 2 décadas en hacerlas. Entonces, esto no es algo lacrimógeno, sino nosotros vemos que luchan un conjunto de trabajadores y Gay dice que a esas cosas a él no le incumben, como le dijo a los familiares del chico que fue asesinado en Guay, que fue muerto en Guay, sí, pero no toma partido por los despidos de supermercado, del diario, de Lucayoli. Es decir, nada le incumbe al gobierno. Y sin embargo, vos sos la figura política de la ciudad. Entonces, tenés que decir frente a estas cosas cuál es tu solución, cuál es tu planteo, cuál es tu preocupación. Y dice, bueno, esto es problema de la justicia, esto es problema sindical, esto es problema... Entonces, creo que en este sentido, esta mutación de los candidatos que se ve también en Bahía Blanca, que hoy están con un partido, mañana están con otro, que también le cabe a Gay, porque estaba con el Colorado de Narváez, ahora está con Macri, es precisamente que no suscriben un programa determinado para satisfacer las demandas populares, sino que están detrás de un generoso sueldo como el que tiene Gay, pero que finalmente están a favor de un programa de ajuste, porque el boleto, los impuestos de la provincia de Buenos Aires tributan para un ajuste en general que vive el conjunto de la población. Néstor, dejamos un poco la política y quiero preguntarte algo personal que tiene que ver con tu idea política. Un hombre de izquierda ¿hace actos o tiene actos capitalistas en su día a día? Por supuesto. ¿Y cómo, decime la verdad, cómo lo sobrellevas eso? Y se vive en forma contradictoria. Por ejemplo, hay todo un debate con las feministas, que el problema de la violencia de género, el problema de agresiones a las mujeres, es porque los tipos somos todos machistas.
Pero la sociedad capitalista es una sociedad machista. Entonces, ¿dónde fuimos educados? Yo que tengo 61, el otro que tiene 30, el que tiene 50 y el que tiene 80. En otra sociedad podremos educar a las personas de otra forma. Uno vive en forma contradictoria, y trata de educar a sus compañeros y a uno mismo, superando esas contradicciones. Pero somos víctimas de las contradicciones, como nos pasa en la vida cotidiana, no solo por ser un hombre de izquierda, sino porque nos pasa... Es decir, lo que tenemos buenas intenciones, por lo menos me considero en ese campo, me considero que estoy allí, uno se da cuenta a veces que cae en ese tipo de problemas. Bueno, ni hablar en la crianza de los hijos, donde decía, claro, mirá, los criaría de otra forma. Pero bueno, es el precio de aprender. La experiencia, dice la frase, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedaste calvo, ¿no? Entonces, bueno, en eso están las contradicciones. Néstor Conte, referente de la izquierda, finalmente voy a decir que sos un referente de la izquierda. Sí, seguro lo soy, sí. Muchas gracias por haber pasado por decirme la verdad. Queremos que vuelvas y seguiremos hablando. Espero que puedas venir de vuelta. Bueno, sí, cómo no, un gusto hablar primero con los periodistas, gente que medianamente está informada, entonces uno puede intercambiar puntos de vista, y después una forma de dialogar con el vecino. En este proceso de aprendizaje político, uno tiene que charlar permanentemente con el resto de los trabajadores. Yo uso el genérico, trabajadores y trabajadoras, se dice ahora. Pero con el resto de los trabajadores, que uno aprende, y haciendo referencia a tu pregunta anterior, de las contradicciones en las que vivimos y cómo las vamos afrontar la vida. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.